primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, sobre todo por vuestro tiempo y bueno, por emplear un poquito del tiempo, que es un activo muy valioso, en asistir a esta sesión, una sesión muy interesante, otro espacio también de aprendizaje que tenemos aquí en la plataforma de Digital Finance con nuestros amigos de Embat y bueno, con un título, con un contenido bastante atractivo, sobre todo para vosotros, para los financieros corporativos. Muchos me consta que sois ya miembros de nuestra plataforma y bueno, vamos a ver un gran enfoque, prácticamente 360 de lo que, bueno, de lo que puede llegar a ser ese reto que tenemos en todas las compañías, de todos los tamaños, de automatización de la función financiera. Como veis en el título bastante sugerente, cómo automatizar la función financiera en empresas de alto crecimiento. Y bueno, un poco el objetivo, como decimos siempre, es que, bueno, este ratito por lo menos nos sirva para, bueno, por lo menos coger alguna idea que nos pueda valer para nuestro caso de uso, nuestro escenario de negocio. Y bueno, va a ser bastante completo porque vamos a ver un poquito de lo que puede llegar a ser ese viaje de la automatización. Además tenemos a Pablo que tiene mucha experiencia en este proceso, sobre todo por el perfil que tiene y un poco, bueno, hacer el ejercicio de cómo nos lo podemos imaginar en nuestra empresa, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues al final, como siempre decimos, ¿no? Para ser más eficiente, para trabajar mejor, para tener más tiempo, para liberar esos costes ocultos y para dedicar verdaderamente nuestro conocimiento y nuestras skills a lo que es el negocio, ¿no? Antes de dar paso a Ángelo y a Pablo, que verdaderamente son los protagonistas de esta sesión, os comento un poco dos cuestiones técnicas del webinar. La primera es, bueno, si dais abajo creo que pone display o full screen, a ver si le podéis pulsar, sobre todo para la presentación, para que le veáis mejor. Y luego, bueno, esto lo hacemos por vosotros, como sabéis. El objetivo es que no quedéis con ninguna duda, con lo cual cualquier cuestión que tengáis, cualquier duda, cualquier pregunta, la dejáis en el chat, que lo tenéis abajo a la derecha o en el chat, o en un apartado de preguntas, pero bueno, en el chat puede funcionar. Y bueno, o bien en el transcurso o al final las vamos dando salida. Y bueno, como os decía, vamos a dar un paseo a lo que es el viaje a la automatización y luego vamos a ver un poquito ya más en concreto cómo nos ayuda nuestro provider, en este caso con bastante foco en tesorería. Dicho esto, voy un poco con las presentaciones. Bueno, a mí ya me conocéis, Alberto Renedo, de CEO de Digital Finance, la plataforma donde unimos la tecnología con la función financiera. Y luego al lado, en esta sesión, nos acompaña en primer lugar Pablo Leguina, que es el Head of Customer Success de Embat, con un perfil muy financiero de lo que es la oficina del CFO. Y bueno, de lo que yo creo que vamos a aprender bastante hoy con él y a ver si nos llevamos alguna idea. Bienvenido, Pablo, y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, Alberto. Encantado de estar aquí y de participar en este webinar y de contribuir un poquito a ayudar a nuestra audiencia a buscar soluciones de automatización para el área financiera. Genial. Muchas gracias, Pablo. Luego ya os doy paso y os doy el control para la presentación. Y también tenemos con nosotros a Ángelo da Silva, que también le conocemos ya bastante en la casa. Hemos estado con él en varios webinars. Estamos también en varios procesos de digitalización de tesorería en algunos clientes. Y bueno, yo personalmente siempre aprendo mucho de él en sus presentaciones. Bienvenido, Ángelo, y como siempre, muchas gracias por el tiempo. Nada, gracias a ti, Alberto, y a todo el equipo de Digital Finance por contar con nosotros una vez más y nada, esperamos que sea muy útil para la audiencia lo que vamos a contar hoy. Sí, fenomenal, gracias. Y efectivamente, aquí lo hacemos por la audiencia y a ver si esto va de ayudar y esto va de compartir conocimiento y bueno, vamos a ver si entre todos podemos transmitir que apalancándote un poquito en la
en la tecnología adecuada, les puede cambiar un poco la vida. Y bueno, antes de dejar de compartir y dejar a Pablo y a Ángelo, simplemente recordar el enfoque nuestro, el enfoque de Digital Finance, plataforma que acercamos, ¿no?, la tecnología a la función financiera en webinars como el que tenemos hoy con Embat, la organización de webinars, casos de éxito, en las campañas que tenemos, las noticias, los artículos, las newsletters. Al final es un poco para que podáis explorar la mejor tecnología para vuestros casos de uso, desde vuestra oficina, despacho o desde vuestra casa. Luego también networking. A los que no son miembros os animo a haceros miembros de la plataforma de Digital Finance, que es 1 minuto y medio, y al final vais a estar update de toda la más nueva tecnología, ¿no?, aplicada a la función financiera. Y aparte que se producen unas sinergias, la verdad es que bastante significativas, ya que, bueno, pues hay muchos perfiles muy similares de directores financieros, CFOs, directores de tesorería, de consolidación y demás, y bueno, al final se comparte mucho conocimiento, ¿no? Y surgen muchísimas oportunidades. Y luego, bueno, nosotros estamos, la figura el apartado de Last Expert es que nos podéis llamar y os podemos ayudar a elegir la mejor opción, ¿no?, para vuestra compañía. Siempre teniendo en cuenta, pues, el escenario que tengáis, los procesos que tengáis, la industria, el tamaño de vuestra empresa, y os podemos ayudar, ¿no? De hecho, estamos hablando con financieros prácticamente todos los días, ¿no? Ya os pasaremos el enlace. Y bueno, bien, ya con esto ya dejo a Ángelo y a Pablo. Voy a dejar de compartir. A ver, dejar de compartir. A ver, ya. Genial. Vale, pues nada, Pablo, no sé si vas a empezar tú ya con las slides. Si quieres, puedes compartir todo vuestro. Yo estaré aquí un poco moderando un poco las preguntas y me uno al coloquio del final. Perfecto. Genial. Yo creo que ya debéis de estar viendo mi pantalla. Sí, sí. Vale, dejadme un segundo, voy a ponerla en pantalla completa. Sí, genial. Vale. ¿Lo veis, verdad? Sí, se ve claramente. Sí. Bueno, pues de nuevo, gracias, Alberto, por la intro, por la amable intro. Y como decía, bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso de la automatización de la función financiera en una compañía o en compañías que experimentan crecimiento exponencial, crecimiento alto en periodos de tiempo cortos, ¿de acuerdo? Yo creo que el primer punto a tratar es por qué es necesario la automatización. ¿Veis mi pantalla? He pasado de slide, ¿verdad? Simplemente por asegurarme. No, no ha cambiado. ¿No ha cambiado? Vemos la primera. Vale, pues esto quiere decir Ahora sí, ahora sí. que no he compartido de forma correcta. Dejadme un segundo. No te preocupes, los problemas del directo. Vale. ¿Ahora? Yo siempre... Ahora, perfecto. Y ahora Ahora sí. mejor. Vale, perfecto. Genial. Le he dado a la opción de compartir equivocada, disculpas. Entonces, a mí me gustaría empezar con una slide muy breve de por qué es necesaria la automatización, que yo creo que es muy evidente, pero a veces en los equipos financieros siempre vamos un poquito por detrás del resto del negocio, ¿no? Cualquier compañía suele empezar por automatizar sus procesos más, digamos, más vinculados al negocio. Nosotros en Embat, pues somos una compañía de producto tecnológico, con lo cual lo primero que automatizamos es el producto. Pero una compañía de retail, pues lo primero que va a querer automatizar probablemente es su cadena de suministro y su logística con tiendas, ¿no? Y finanzas suele ir un poquito por detrás, ¿vale? Al final, los beneficios que veis un poco aquí en la pantalla, yo los asociaría por parejas, ¿no? El 1 con el 3 y el 2 con el 4. Si reducimos el tiempo que dedicamos a tareas repetitivas, pues ese tiempo vamos a poderlo invertir en realizar cosas, tareas que aporten más valor al negocio. Y si conseguimos reducir el número de errores que al final es normal que un equipo financiero cometa en tareas repetitivas, porque cuando algo es repetitivo, es monótono, es más difícil encontrar la motivación y es más fácil olvidarse de la atención al detalle,
Pues si minimizas esos errores vas a conseguir generar una información financiera que te va a dejar dormir más tranquilo como CFO, como director financiero. Y al final, esto que quería ejemplarizarlo, ¿no? Ilustrarlo con un ejemplo. Es muy habitual que cuando una empresa tiene un tamaño pequeño, pues su proceso de contabilización de operativa bancaria consista en acceder a las 2 o 3 plataformas bancarias de las entidades con las que trabaja, descargarse un Excel y ir punteándolo con la frecuencia pues, que ese equipo financiero determine, mensual, semanal, diaria. Y al final te sientes cómodo en este proceso porque dices, bueno, es tedioso, pero es gestionable. Pero el negocio crece. Y llega un momento en el que ese proceso que era gestionable cuando el volumen era más pequeño, deja de serlo. Y empiezas, pues, oye, a que ese proceso de descarga de Excel y punteo te lleve igual 2 o 3 días de tu proceso de cierre financiero. Esto, desde luego, no es eficiente, porque estar 2 o 3 días de tu proceso de cierre financiero simplemente punteando líneas de un Excel, pues no es el uso más eficiente de nuestro tiempo. Como seguro que estamos todos de acuerdo. Entonces, al final, el objetivo de automatizar es evitar dedicar tiempo a tareas que no añaden valor, ¿vale? Si seguimos, el viaje de la automatización lo hemos tratado de ilustrar aquí de una forma muy gráfica, como en un doble eje, a medida que la empresa va creciendo, sus necesidades van cambiando, ¿no? Quizás cuando una compañía es más pequeña, pues tiene procesos muy manuales que están sobre todo centrados en transaccionalidad, es decir, en asegurarme que facturo a mis clientes de forma adecuada, que cobro de mis clientes, también que llevo un control adecuado de mis compras y del pago a mis proveedores. Probablemente solo me preocupa la contabilidad financiera, que al final no deja de ser una obligación legal, que todas las compañías, simplemente por el hecho de ser compañías, tienen que publicar cuentas anuales, ¿no? y llevarlas al registro mercantil a partir de determinado volumen, incluso ser auditadas. Y generalmente, pues finanzas se mueve con Excel, ¿no? con Google Sheets o con hojas de cálculo. Llega un momento en el que esto comienzan a ya no ser, digamos, un escenario idóneo, y el primer paso en la automatización pues suele ser implantar un ERP si no existe ya por las naturalezas del negocio, ¿no? Esto nos permite generalmente automatizar aquellas áreas más transaccionales y de contabilidad, y una vez que hemos automatizado esas áreas transaccionales y contables, pues podemos empezar a pensar en el análisis financiero, pero probablemente más enfocado al controlling, es decir, al reporte del pasado, es decir, oye, ¿en qué me gasto el dinero? ¿O qué clientes son los que más rentabilidad o los que más volumen de ingresos me generan? ¿De acuerdo? El siguiente paso, y ya cuando las compañías van adquiriendo más madurez, es complementar ese ERP con herramientas de planificación que piensan más, que dándote una visión del pasado te ayudan también a planificar el futuro. Y si lo centramos más en lo que hacemos en Embat, pues hablamos de herramientas de gestión de tesorería, o TMS en sus siglas en inglés, ¿no? Que nos permiten automatizar áreas especialistas financieras y que acaban llegando a lugares donde el ERP no puede, por ser una plataforma quizás demasiado a veces amplia y que le falta foco en algunas áreas, como es normal. Entonces, al final, con este viaje, lo que debemos de tratar de conseguir es que finanzas sea un equipo estratégico para las compañías, que no deje de ser, que no se quede en ser un área de administración, sino que aporte valor, que aporte valor pues dando coherencia numérica a los planes estratégicos de la compañía, que aporte valor permitiendo identificar oportunidades de eficiencia operativa y de eficiencia financiera. Al final, generalmente las áreas financieras suelen estar en el corazón del negocio, porque al final interactúan con prácticamente todos los departamentos y tienen acceso a datos que otras áreas quizás no tienen. Y también por aportar valor educando al resto de la organización en el impacto financiero de sus decisiones. Es decir, si un responsable de ventas no es consciente de lo que supone retrasar o conceder un periodo de cobro a un cliente que excede el periodo de pago a mis clientes, pues al final voy a tener un problema de circulante, ¿no? Entonces, yo creo que permitir
automatizar las tareas más repetitivas permite, si volvemos a la slide anterior, dedicar tiempo a tareas que añaden valor, que son estas los ejemplos que acabo de comentar, ¿no? Continúo a la siguiente slide. Vale, entonces, hablábamos de que probablemente el primer pilar en este viaje de automatización suele ser a nivel financiero la elección del ERP. En algunos casos suele ser incluso necesario para la gestión operativa del negocio, sobre todo en compañías que no sean de servicios, quizás un ERP donde hay, por eso, como decía antes, cadenas de suministro complejas, logística, incluso fabricación, manufacturación. Es necesario contar con un ERP que al final normalmente es el propio el equipo financiero quien lo asume como tal y empieza a formar parte del stack tecnológico del equipo financiero. Y esto es al final lo que quiero decir con esa primera frase, que el ERP al final es el cimiento sobre el que construir pues tanto el marco de reporting financiero de la compañía como a veces incluso la gestión operativa del propio negocio. El ERP nos va a permitir tener el control de lo que es lo más básico de la función financiera, es decir, la parte más transaccional y administrativa. Esto quizás es lo que a nivel corporativo puede añadir menos valor, pero sin tener esos pilares sólidos no vas a poder moverte hacia arriba, digamos, en la pirámide si pensamos en la función financiera como una pirámide, donde abajo tenemos la parte transaccional y a medida que vamos subiendo en esa pirámide vamos moviéndonos a áreas más de planificación, control y estrategia, es necesario tener unos cimientos sólidos para poder hacer ese viaje y como decía antes, no ser una función puramente de administración. A veces se corre el riesgo de si tienes que tomar la decisión de implantar un ERP, elegir una solución con el único donde el motivo principal de la elección es el coste, ¿vale? Y esto, que evidentemente hay que tenerlo en cuenta, puede ser un problema. Es necesario también pensar a largo plazo. Si la compañía está experimentando un crecimiento alto, es posible que sea más beneficioso invertir en una herramienta que podemos, digamos, que nos puede acompañar en un periodo de 3, 5, 10 años, que tener que hacer una migración de un ERP al año de haberlo implantado, puesto que eso es un proceso que es un absoluto dolor de cabeza. Los que hayáis estado involucrados en implantaciones de ERPs, seguro que sabéis que son procesos largos y que es necesario pues tratar de no repetirlos con mucha frecuencia en el tiempo, porque al final desenfocan la organización y al equipo financiero. Y algo súper importante es el último punto, que es la necesidad de elegir a un partner que sea sólido en la implantación del ERP. Generalmente los ERPs, las compañías son de producto, es decir, y se suelen apoyar en partners locales para realizar la implantación. A veces un producto top, un ERP tope de gama, con una mala implementación se convierte en el peor de los productos, ¿vale? Y por eso contar con un partner sólido que te ayude en la implementación, que te forme en la implementación, que entienda tus necesidades y que sepa plasmarlas en la herramienta, es algo crítico. Dicho esto, yo creo que ahora paso a Ángelo para que os cuente un poquito acerca de qué es lo que ofrecemos en Embat. Genial, muchas gracias, Pablo. Yo, antes de avanzar, no hemos hecho una pequeña presentación antes al principio, ¿no? Pero sí que te quería, bueno, un poco por la audiencia que está aquí, cómo sabes tanto de esto, ¿no? Que les cuentes un poco tu background, ¿no? Porque sí, dentro de Embat estás en el área de Customer Success, ¿no? Trabajamos muy mano a mano, pero estaría bien que la gente que nos está escuchando y viendo sepa un poco de dónde vienes y el por qué tienes tan claro todos estos diferentes puntos que tú ya has vivido, ¿no? Entonces, ¿les quieres dar un pequeño background antes de seguir con esta slide? 100%. Error de novato, me vais a perdonar, me he lanzado directamente al contenido y me he olvidado de contaros un poquito más acerca de mí. Así que, Ángelo, gracias por el recordatorio. Bueno, yo ahora lidero el área de Customer Success en Embat y lo hago desde hace relativamente reciente tiempo, desde hace un par de meses. Antes de incorporarme a Embat, pues he desarrollado mi carrera profesional de más de 20 años en áreas financieras. Tanto inicialmente en compañías grandes, en compañías cotizadas.
Estuve más de 9 años trabajando en el grupo Ferrovial, en el área financiera, en roles fundamentalmente internacionales. Empecé mi carrera en el área de auditoría de mercado de capitales en Deloitte, con lo cual quizás de esos 20 años que os comentaba, mis primeros 10 años estuvieron desempeñados en grandes empresas y en algún momento descubrí el mundo del venture capital, de las compañías de capital privado y de las compañías de alto crecimiento, que era un mundo desconocido para mí cuando estaba en el área, en compañías más de más gran tamaño. Y bueno, tuve la suerte de ser el primer empleado de carácter financiero de una compañía que se llama SIPTAC, que ha sido uno de los, digamos, casos de éxito del emprendimiento español más recientes. Fui el CFO de SIPTAC entre 2017 y 2021. Cuando yo empecé eran 30 personas, y os decía, y yo era el único, yo era el CFO, pero vamos, era el CFO era el único empleado del área financiera. Cuando terminé éramos más de 200 personas y tenía un equipo de 10 personas en el área financiera, más 2 personas en el área legal, cubriendo 10 mercados. Y más recientemente, pues he tenido la suerte de ayudar a crear también el área financiera en una compañía de tecnología de recursos humanos que se llama Endalia, que fue adquirida por un growth equity americano muy potente. Y este fue mi último rol antes de unirme a Embat. Durante estos más de 20 años, pues he cometido errores, he implantado RPs, he tenido que cambiar de RP, como os decía, al año de haberlo implantado, por haber valorado más el aspecto económico de un RP que el aspecto funcional, con lo cual, pues algunas de estas lecciones aprendidas creo que al menos me ayudan a compartir ciertos aprendizajes para que otras personas no los cometan los mismos errores. Genial, ahora sí. Estupendo, gracias Pablo. Vale, yo continúo un poco con este punto, ¿no? Con el círculo virtuoso de Embat, que son un poco los cuatro pilares que tenemos ahora mismo dentro de la herramienta que nos permiten ofrecer un producto que te da una visión 360 de todo lo que es la parte financiera dentro de una empresa, ¿no? Pero antes de eso voy a dar un pequeño paso atrás, ¿no? Y voy a empezar por el nombre de Embat, ¿no? Y por qué el círculo y el porqué de ese nombre, ¿no? Embat, bueno, viene un poco del mito de embate, ¿no? Que si algunos sois navegantes ahora sabéis lo que es, ¿no? Pues ese viento que por la mañana y que por la noche sopla en la orilla del mar, ¿no? Y hace como un círculo constante. Y es un poco en lo que nos pasamos nosotros, ¿no? En ese círculo en el que cerramos todas las necesidades que una empresa tiene desde el punto de vista de gestión de tesorería, ¿no? Gestión del área financiera. Y además lo vinculamos también con que nuestros 2 fundadores son de las islas, unos de Canarias y otros de Baleares, entonces pues venía todo como muy dado de la mano, ¿no? Y los 4 puntos empezamos por el punto de conectividad bancaria en tiempo real, ¿no? Y a diferencia, como ya hemos comentado en otros webinars, a diferencia de otros proveedores, nosotros nos basamos en la normativa PSD2 que nos permite conectar con los bancos por API. Y esto nos permite tener la información en tiempo real de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz, mucho más eficiente, económica y con procesos de implementación mucho más rápidos, ¿no? Es decir, nos saltamos los tradicionales norma 43 en España o Suiza a nivel internacional, que al final te dan la información a contagotas una vez al día y durante el día no puedes consultar si ha habido nuevos movimientos, ¿no? Entonces eso fue un poco la palanca inicial para montar y para construir la plataforma de Embat, ¿no? Y todo esto es lo que nos da la posibilidad de obtener todos los flujos históricos de fondos y la planificación de liquidez que vamos teniendo al conectar con los RPs, los que hemos visto en la slide anterior, donde al final tenemos algunos ejemplos de los que conectamos, de donde nosotros nos importamos la cartera viva, la información que hay dentro de ese RP para mostraros por un lado lo real, lo que ha ocurrido a nivel de previsiones históricas a través de lo que obtenemos de las relaciones bancarias y el futuro a corto o medio plazo que obtenemos de la parte del RP. Y luego también podemos obviamente tener en cuenta un poco ya proyecciones o previsiones a largo plazo a través de presupuestos, escenarios, etcétera, ¿no? Por otro lado, y también yendo muy vinculados con el RP, simplificamos también una tarea muy manual, muy tediosa, sobre todo para empresas que tienen un número de movimientos bancarios, un número de facturas emitidas y recibidas elevadas al mes, que es la parte de contabilización y conciliación bancaria. Al final, nosotros estamos aquí para evitar horas de trabajo manual a los equipos financieros y, como decía Pablo al principio, poder que se puedan dedicar a tareas mucho más productivas, a análisis de los datos, a, como mencionaba Pablo, de cuál es el cliente que más beneficio me trae, qué más volumetría me trae,
cómo ha sido el año anterior y qué cosas podemos hacer para mejorar el año siguiente, ¿no? Entonces, la parte de contabilización de facturas, básicamente liquidar las facturas dentro de RP, nosotros al estar conectados con ese RP lo hacemos desde una interfaz súper fácil. De hecho, tenemos un webinar hecho con Digital Finance sobre eso, que hicimos uno hace aproximadamente un mes o un mes y medio, que creo que está en la plataforma, que también lo podéis ver si queréis, donde al final nosotros lo que hacemos con un motor de inteligencia artificial es vincular transacciones que llegan por el banco con las facturas que tenemos pendientes dentro de RP y simplemente vinculando una a una, que lo hace el sistema de manera automática, creamos el asiento contable directamente en el RP. Y todo es una interfaz mucho más simple, ¿no? Sin tener que tener por un lado los extractos bancarios, que te los descargues, los unifiques todos. Por otro lado, tener todo el histórico de las facturas, ir uno a uno mirando en dos pantallas, haciendo la mano, etcétera, ¿no? Simplemente simplificamos mucho esa parte. Y ya para terminar de cerrar el círculo, y es algo que estamos ya haciendo pruebas en real internas, es la parte de pagos, ¿vale? Es por terminar ese círculo y nosotros al importarnos esa cartera viva y esas facturas pendientes de pago que tenéis, por ejemplo, a proveedores, que directamente desde nuestro sistema, directamente desde EMBA, llegada la fecha de vencimiento de una factura, puedas darle a pagar y que nosotros directamente en nuestro sistema lancemos la orden para procesar esa transacción y pagar a vuestro proveedor y automáticamente, como tenemos tanto el control del movimiento bancario que le hemos lanzado nosotros, como tenemos el control de la factura que ha sido liquidada y pagada en ese mismo momento, dejamos digamos, esa factura pendiente de pago automáticamente pagada y contabilizada en el RP, ¿no? Entonces, de alguna manera, trabajando con Embat, un equipo financiero prácticamente no tiene la necesidad de acceder diariamente a todas las relaciones bancarias que puedan tener y el trabajo que tienen que hacer de manera manual dentro de RP también es mucho más simple, ¿no? Más ligero. Lo simplificamos todo dentro de una misma herramienta con una usabilidad mucho más fácil de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con sistemas tradicionales, bancas online, que no siempre son las más innovadoras, digámoslo así, ¿no? Entonces, así cerramos ese círculo en el que todo el control de la tesorería y la planificación de la empresa se puede hacer dentro de Embat. Te doy la palabra, Pablo, si quieres. Vamos con ello. Vale, entonces después de esta, digamos, intro que nos ha hecho Ángelo respecto a qué ofrece Embat, yo lo que voy a hacer es un poco de profundización en cada una de cada uno de estos verticales, ¿no? El primero, y yo creo que es el que al final actúa como germen hace 2 años, cuando Tony y Carlos identifican esta oportunidad que es Embat, que ya es realidad, es la conectividad bancaria en tiempo real. Allá por el año 2015 se aprueba cierta regulación, o se da continuidad a cierta regulación de finales de los 2000, regulación europea, la Directiva de Servicios de Pago, que obliga a las entidades financieras a democratizar el acceso a la información bancaria tanto de clientes corporativos como clientes particulares. Esto lo que permite es desarrollar conectividad vía API entre información bancaria, entre sistemas bancarios y sistemas de gestión corporativa. Y lo que os mostramos aquí es un poco la comparativa entre lo que era una metodología habitual de conectividad de sistemas bancarios con sistemas corporativos que todavía existe, que es una conectividad, por ejemplo, host to host, donde se desarrolla una conexión específica entre un sistema corporativo y un banco y una conexión vía API, ¿vale? Estos son solo, de aquí, 4 ejemplos de cómo difiere la conectividad vía API con otros métodos más tradicionales de conectividad bancaria. En alguna conectividad vía API te permite acceder de manera instantánea y a demanda a la información de tus transacciones bancarias. En una conexión tradicional, como puede ser, lo decía, el host to host, dependes del banco, dependes de los tiempos del banco para acceder a esa información, que suele ser en forma de ficheros, diarios. La puesta en marcha de una conectividad vía API es una puesta en marcha. Hablamos de horas, incluso minutos en el caso de estructuras de relaciones bancarias más sencillas, y sin tener que contar con ayuda externa. Es algo que es a demanda del cliente. Una conectividad más tradicional, como puede ser vía algunos métodos que existen en España, vía DITRAN, supone meses o, sin lugar a dudas, semanas, pero en algunos casos meses, para poder tener visibilidad de tu información bancaria en tus sistemas corporativos.
El funcionamiento, como decía, en el caso de conectividad tradicional suele ser vía ficheros. El funcionamiento en el caso de las APIs es un intercambio de información sincronizado entre el banco y el sistema de gestión. Y ligado al funcionamiento viene la seguridad. El intercambio de ficheros es vulnerable a manipulación. La seguridad de las APIs incluyen generalmente múltiples niveles de seguridad. Todos estamos acostumbrados a recibir los famosos OTPs en nuestro teléfono móvil. Suelen estar alojados en proveedores de infraestructura dedicados a este tipo de negocio, es decir, como puede ser hoy un Google Cloud, una AWS, un Azure, y esto al final redunda en no tener brechas de seguridad que puedan afectar a información tan sensible como es la información bancaria. Como os decía, esto es el germen a partir del cual hemos sido capaces de ir construyendo una plataforma modular donde lo primero que construimos o lo primero que ofrecimos a nuestros clientes fue el explotar esa información bancaria para poder generar flujos de caja históricos y planificaciones de tesorería. Lo que ofrecemos al cliente es la capacidad de automatizar la categorización de todos sus movimientos desde un punto de vista de un árbol de tesorería. Simplemente realizando un trabajo de parametrización inicial, cualquier movimiento recurrente se va a categorizar a tu árbol, a tu flujo de caja, a tu cash flow, de forma automática. Vas a poder moverte entre una visión de compañía o una visión de grupo consolidado a golpe de clic. Para aquellas compañías que igual tienen estacionalidad de tesorería y que es importante llevar una planificación de tesorería con diferentes escenarios, pues vas a poder comparar con esos escenarios de forma muy ágil, puesto que Embat te ofrece la posibilidad de cargar tus escenarios, modificarlos en la propia plataforma y tener visión de desviaciones en la propia plataforma. Y una cosa que yo creo que añade mucho valor y que liga con el siguiente punto, pero que también afecta a las planificaciones de liquidez, es al final cualquier compañía, las primeras generalmente 10-12 semanas de una planificación las tiene ya en su balance, digamos, cristalizadas. Ya tienes tus cuentas a cobrar y tus cuentas a pagar en el balance. Por lo tanto, si eres capaz de traerte, como hace Embat, esos efectos abiertos, esas cuentas a cobrar, esas cuentas a pagar pendientes de ser liquidadas desde el ERP a la plataforma de tesorería, vas a tener una fiabilidad en tus previsiones de tesorería a corto plazo pues muy alta. Si seguimos, digamos, una vez que ofrecemos la conectividad bancaria en tiempo real y la capacidad de gestionar flujos de caja tanto históricos como futuros, nosotros escuchábamos mucho a nuestros clientes y habiendo desarrollado conectores con los ERPs, tenía mucho sentido para nosotros salir un poco del mundo tesorero y movernos un poquito más hacia el mundo contable. Al final, la contabilidad de bancos es una contabilidad pues que en algunos casos, en algunas compañías, está incluso en el equipo de tesorería, ¿no? Hay un solape ahí entre contabilidad y tesorería que con Embat pues yo creo que ofrecemos una solución muy potente para automatizar una de las labores contables quizás más intensivas en horas para los equipos financieros, como comentábamos antes. Nosotros nos conectamos a los principales ERPs del mercado. Tenéis ahí algunos ejemplos, desde NetSuite, los diferentes ERPs que ofrece Sage, A3, y sincronizamos la información bancaria y la información contable. La contabilización de movimientos bancarios la hacemos apoyándonos tanto en nuestro motor de inteligencia artificial como en reglas de parametrización. Las mismas reglas que nos permiten categorizar los movimientos del flujo de caja nos permiten automatizar la contabilización, de tal forma que cuando realizas ese primer ejercicio de parametrización de los movimientos bancarios y de cómo quieres categorizarlos, lo haces en una doble vertiente tesorera para tu flujo de caja y vertiente contable con las cuentas de contrapartida de tu ERP.
Y por último, facilitamos la conciliación de todos los productos financieros entre contabilidad y bancos. Es decir, si ya realizamos la contabilización de todos esos movimientos bancarios, desde la propia plataforma puedes visualizar cuál es el estado de tu conciliación, generalmente de cuentas bancarias, pero también de líneas de crédito o de otros productos de deuda. Y por último, como decía Ángelo, algo en lo que hemos estado trabajando en los últimos meses es en dar un pasito más en ese viaje de automatización y ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de iniciar pagos desde Embat. Y de no tener que hacer múltiples accesos a plataformas online de bancos, subiendo ficheros XML y perdiendo bastante tiempo en esa tarea de acceder a los diferentes bancos. De tal forma que desde la plataforma se pueden crear y aprobar órdenes de pago. Se puede controlar cuál es el estado de mi pago, lo cual para algunos negocios puede ser importante, puesto que si el pago no ha llegado al proveedor, igual no se libera la mercancía, con lo cual algunos clientes o algunas compañías necesitan saber cuál es el estado del pago en tiempo real. Y puesto que ya ofrecemos esa funcionalidad de contabilización, pues una vez que nosotros tenemos la confirmación de que el pago ha llegado a su destino, la propia plataforma, el propio Embat, activa el círculo de contabilización enviando la información de vuelta al ERP. Así que esto, digamos, es un poco lo que es Embat a día de hoy. En Embat escuchamos mucho a nuestros clientes y desde luego somos un producto vivo y próximamente pues estaremos lanzando nuevas funcionalidades, pero creo que ya lo que ofrecemos hoy día es un producto muy redondo para que ese viaje de automatización pues facilite la vida a los equipos financieros y les ayude a ser verdaderos guías del negocio, verdaderos consejeros del CEO, de la dirección general, y ser más que un mero de administración. Y bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Ahora, si me dejáis, voy a dejar de compartir. A ver si consigo. Mientras tanto, yo viendo aquí una pregunta que tenemos en el chat que dice si puedo integrar Embat con Oracle NetSuite. Sí, la respuesta sí era de hecho, uno de los logos que habíamos puesto en la presentación, ¿no? Trabajamos con los principales RPs que hay en el mercado y ya tenemos conectores desarrollados, ¿no? Y eso también, hilando un poco esta pregunta, la parte de los procesos de implementación es donde nosotros realmente marcamos también una diferencia con respecto a proveedores tradicionales, ¿no? Donde, por un lado, la conectividad bancaria, como mencionaba Pablo, hay que hacerlo host to host y al final eso puede llevar semanas, incluso meses a tener esa parte conectada. Lo mismo ocurre con el conector con un RP, si al final es un conector que se hace on-premise en vez de que sea en la nube, que es como nosotros estamos acostumbrados a trabajar, los procesos de implementación pueden ser de meses, ¿no? Y en nuestro caso hemos tenido clientes que han estado trabajando 100% operativos conectados con RP en apenas 4 o 5 semanas, ¿no? Y al final eso es gracias al gran esfuerzo que nuestro equipo de desarrollo está haciendo por tener conectores con los diferentes RPs a nivel, bueno, a los más importantes en este sentido, para agilizar también esos procesos de implementación, ¿no? Porque sabemos que las empresas estáis acostumbradas a procesos de implementación muy largos de RPs y diferentes sistemas y no queremos ser uno más, sino que realmente queremos marcar una diferencia y que el valor se pueda ver desde prácticamente el principio que se empieza a trabajar con nosotros. Y sobre todo supongo que se vea una solución complementaria con los RPs que tenga cualquier compañía, ¿no? Independientemente de la tecnología que sea, ¿no? Sí. Mira, tenemos otra pregunta de Magali y nos dice, hola, la herramienta, bueno, que tiene varios módulos, ¿se puede activar solo, se puede fasear la implementación, empezar por un módulo y seguir por el siguiente o bueno? Sí, o sea, la respuesta es sí, es verdad. La herramienta tiene diferentes módulos. Sí que es cierto que donde nosotros vemos que se puede sacar el máximo provecho a la herramienta, es utilizando todos los módulos, porque al final es donde realmente estás ahorrando horas de trabajo al equipo para que se puedan dedicar a otras tareas más productivas
como ha mencionado Pablo. Pero sí que es cierto que al final es por módulos, se puede plantear la opción de utilizar solamente algunos módulos dentro de la herramienta. Y el tema es que obviamente hay una cierta vinculación entre ellos, ¿no? Si queremos hacer por ejemplo, la parte de pagos o la parte de contabilización junto con el RP, necesitamos tener la vinculación con el RP. Es decir, digamos que el módulo uno puede funcionar de manera independiente, pero el 2 ya no funciona si el uno no está conectado y así sucesivamente, ¿no? Pero eso depende de la necesidad de cada uno de los clientes y eso lo vemos en llamadas de exploración y workshops que hacemos con los clientes para entender cuál es la necesidad, qué es lo que realmente necesitan y cómo nosotros nos adaptamos también a lo que ellos necesitan para optimizar su trabajo diario. Genial. Yo tengo Bueno, por aquí... yo sí, Sí, adelante, nada, Luis. tenía una pequeña pregunta. Bueno, no sé si os la puedo comentar un poco ahora o si queréis comentar algo entre vosotros. Adelante, adelante. Alberto. Bueno, simplemente sabéis que yo también, bueno, pues he participado en varios proyectos de implementación de soluciones de tesorería, porque vengo de ser consultor de SAP. Y la verdad es que muchas de las cosas que decís, la verdad es que me puede sonar a ciencia ficción, sobre todo en la tesorería en tiempo real, que es lo que comentabais que había motivado pues, la normativa de PSD2 y que es un poco lo cambió todo, ¿no? En el sentido de que ahora, pues vía APIs, pues se puede conectar en cuestión de minutos con los bancos y demás. Y os quería preguntar qué predisposición habéis visto desde los bancos hacia las corporaciones en cuanto a facilitar esa conectividad bidireccional de la información bancaria. Porque, como habéis comentado, hay otras formas de conectarse con los bancos, un poco más tradicionales, como comentaba Pablo, y tanto, pues, como comentaba, de Host to Host o, bueno, o mediante Ditran o Swift, pero es que esto lo cambia todo, porque esto es vía API. Entonces, bueno, no sé, ¿cuál ha sido la respuesta de los bancos a compartir eso de esta forma con las empresas? ¿Cómo lo veis? Bueno, sí, esta la puedo responder yo. Y la voy a responder con un símil, ¿vale? Que es el símil del coche eléctrico. Donde compañías como Ford o como compañías más tradicionales, pues son un poco reticentes al lanzamiento del coche eléctrico, ¿no? Pero vemos Claro. que vienen disruptores como Tesla y poco a poco, pues el coche eléctrico ya no nos sorprende, ¿no? Que haya coches eléctricos en nuestras carreteras. Inicialmente decíamos, bueno, esto está aquí, pues esto es similar, quiero decirte. Hay un negocio cautivo en Swift, en Eritran, y esto pues no va a ser algo de la noche a la mañana, pero desde luego el futuro está en la conexión vía API. Y en otros mercados, pues vemos como bancos como HSBC, como JP Morgan, llegan a acuerdos con plataformas para fomentar este tipo de conectividad vía API. Quizás en España vamos un poquito por detrás, pero para mí no hay duda de que siendo el futuro ya es el presente, porque aquí está Embat. Entonces, bueno, pues hay un poquito de reticencia, pero yo creo que es un camino que se andará y que ya estamos andando. Totalmente, es que para mí es un poco un cambio de paradigma total, porque, bueno, tú ya sabes que hasta hace muy poquito, incluso actualmente, las posiciones bancarias de las compañías, pues bueno, las vemos reflejados en nuestros RPs con un día al día siguiente. Y con este modelo que comentáis vosotros es prácticamente en tiempo real. Exactamente. Pues nada, eso es un poco un poco por mi parte, pero bueno, Ángelo, no sé si tú ibas a comentar algo con Pablo o... Sí, sí, o sea, también comentar un poco a las personas que nos están viendo y oyendo que, bueno, tanto Pablo como yo estamos en el equipo de Embat y ambos cubrimos, digamos, todo el ciclo que sigue un cliente dentro de Embat, ¿no? Es decir, tanto yo como mi equipo, toda la parte de inicial, ¿no? De al final de buscar esas soluciones para los clientes y Pablo con su equipo en la parte siguiente, ¿no? Todo lo que se refiere a esa relación con vosotros, ese día a día de entender cuáles son vuestras necesidades y cómo cubrirlas, ¿no? Eh, pero yo también quería hacer aquí alguna pregunta a Pablo, ¿no? Un poco por sacar algo de información y también para la audiencia, por ver si alguien también se anima un poco a hacer alguna pregunta más. Y, por ejemplo, entender cuál es el tipo de empresa o el tipo sí, el tipo de empresa que tiene una necesidad de utilizar una herramienta como Embat, ¿no? Es decir, cuál sería
esas necesidades, esos puntos críticos para decir, necesito un gestor de tesorería, ¿no? Claro, claro, yo creo que una herramienta como Emba empieza a tener sentido cuando ya tienes un equipo financiero, pues, digamos, establecido, cuando tienes complejidad que puede darse en tres verticales, ¿vale? Complejidad geográfica, complejidad societaria o complejidad transaccional, es decir, la complejidad societaria suele venir asociada a un alto número de relaciones bancarias, lo cual o sea, no es habitual, o sea, no es inusual, perdón, que una compañía con complejidad societaria pueda tener relaciones bancarias con 5, 6, 7, hasta 10 entidades si solo opera en España. Pero si además le añades la complejidad geográfica, pues ya igual esas 10 relaciones se pueden multiplicar por 2 o por 3. Si le añades la complejidad transaccional, que puede venir bien por alto volumen de transaccionalidad, si eres un negocio de retail o si eres un negocio de hostelería o de turismo, o puede venir por complejidad de divisa, porque una vez más, pues oye, la multigeografía viene de la mano con el multicurrency, multidivisa. Pues yo creo que es cuando una herramienta como Embat cobra mucho sentido para un equipo financiero. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además has puesto algunos ejemplos muy claros de ejemplos de clientes con los que trabajamos, ¿no? En el sector retail, sector hotelero, donde al final pues hay muchas entidades legales vinculadas, mucha transaccionalidad, hostelería, ¿no? Restauración, donde también hay mucha transaccionalidad. Y al final es donde hay realmente hay una necesidad, ¿no? De simplificar la operativa diaria, ¿no? Pero yendo un paso más allá, además de tener un poco el estado de, sí, oye, los movimientos que van entrando, ¿qué otros productos financieros son los que podemos tener vinculados en Embat? Es decir, más allá de una cuenta bancaria, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pues, como dices, además de lo que es las cuentas bancarias, nosotros integramos productos de crédito, desde las tarjetas de crédito hasta líneas de crédito, líneas de confirming. Integramos pasarelas de pago, integramos Stripe, integramos Adyen, integramos PayPal, integramos productos de inversión, con lo cual ofrecemos además la capacidad de aquello que no podemos integrar porque la tecnología todavía no ha llegado, que puede ser más bien igual en geografías que están pues igual un pasito por detrás, como puede ser Latinoamérica, la capacidad para integrar productos de forma manual y subir balances y transacciones a través de fichero. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay pocas cosas que no cubramos a nivel producto y cuando no las podemos cubrir porque la tecnología no ha llegado, ofrecemos formas alternativas de hacerlo. Sí, eso es. Hilando un poco también por lo que mencionabas de los préstamos, también hemos lanzado recientemente un sistema de gestión de deuda donde cargamos cuadros de amortización de los clientes, autocategorizamos lo que es amortizaciones e interés dentro de la tesorería y además hacemos la autocontabilización de esos movimientos y avisamos en caso de descuadres, ¿no? Porque además el tema con los tipos que hay hoy en día que están fluctuando tanto, en el caso de descuadres, pues también os dejamos una pequeña nota diciendo, oye, el movimiento que ha llegado no corresponde con lo que debería haber llegado, ¿no? de este préstamo, por ejemplo, de este leasing. Entonces eso también es algo que acabamos de lanzar recientemente y de hecho ha sido a raíz de conversaciones con nuestros clientes, ¿no? Como decía Pablo anteriormente, hacemos recurrentemente sesiones con nuestros clientes de donde sacamos ideas de producto, ideas de mejora de los productos que ya están en marcha. Y Embat está vivo en ese sentido, ¿no? Y cada semana, cada 2 semanas vamos lanzando nuevas funcionalidades, nuevos reportings que al final permiten estar un poco más cerca de lo que realmente los clientes necesitan en el día a día, ¿no? Para solucionarles esa carga de trabajo manual, que ese es el objetivo final. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. No, perdón, al hilo de lo que estabas comentando, Ángelo, Sí. que me consta además que invertís en innovación para que esté en continua evolución y como no debe ser de otra forma, vuestra solución. Poniéndome un poquito en la gorra de la audiencia, en cuestión de la adopción de Embat, qué fácil o difícil
en un potencial proyecto de implementación de la herramienta es para las compañías. Compañías que a lo mejor están un poco acostumbradas a implementaciones de ERP que son bastante, bueno, bastante pesadas y largas. ¿Cómo es? Se tiene que involucrar mucho el departamento de IT. Al final el owner de la solución tiende a ser el de negocio y no el de IT. ¿Cómo lo enfocáis? Al final, como he mencionado antes, los procesos de implementación son relativamente rápidos porque tenemos ya los conectores desarrollados con los RPs por un lado y obviamente las conexiones con los bancos también. Por tanto, normalmente el equipo de IT no suele entrar para nada en estos proyectos, lo que es bastante importante porque al final siempre que alguien quiere implantar un proyecto dentro de una casa, siempre tengo que ver cómo está IT, cómo tiene la agenda y a ver en qué momento lo podemos encajar, ¿no? En este caso no es necesario. Tenemos a nuestro equipo de implementación en la casa, que al final es el que está dando seguimiento, digamos, a los clientes durante todo este proceso, desde, oye, creamos la cuenta, damos de alta las relaciones bancarias, que eso lo hace el cliente propiamente, es decir, lo hacen ellos activamente El con sus usuario, el propio credenciales. usuario. El propio usuario es el que da de alta las relaciones bancarias. Nosotros les ayudamos durante el proceso de implementación, que además sirve como un training de, oye, quieres crear diferentes reglas, categorización, etcétera. Les vamos mostrando cómo lo pueden ir haciendo. Y ellos mismos, al final, esto es como un do it yourself. Es decir, es tan fácil utilizar la herramienta que no hace falta procesos de implementación muy largos, no hace falta un equipo de IT. Y luego cuando O sea, llegamos que a la parte de proyectos la con curva de RP, aprendizaje ya es bastante sí, corta, ¿no? sí, o sea, lo que te decía, en 3 o 4 semanas pueden estar utilizando la herramienta al 100%, teniendo el conector con el RP ya desarrollado, ¿no? Y eso al final es un Genial, cambio de paradigma muy importante en la industria. genial, genial. No sé, Muy Pablo, bien. añadir algo. Bueno, de momento, bueno, parece que no hay más preguntas, pero yo creo que el objetivo está cumplido. Muchas gracias, Pablo y Ángelo. Yo creo que no se puede transmitir más en menos tiempo. Y como siempre decimos, ¿no? Que unimos a un clic de distancia a los financieros y a la tecnología. Contactar con vosotros, ¿no? Es muy fácil. Bueno, pues simplemente, pues bueno, o a través nuestra o directamente con vosotros. Y creo además, porque he estado en varios procesos con vosotros, con algunos clientes, en una primera discovery call ya podéis un poco enfocar, ¿no? Enfocar un poco las necesidades de los clientes y bueno, es un poco no... Yo que, bueno, ya os conozco desde hace unos meses, lo podría resumir en una palabra que es simplicidad. Y es un poco lo que más me llamó la atención cuando vi en BAT. No sé si estáis de acuerdo. 100%. Sí, totalmente de Genial, acuerdo. me parece súper simple, o sea, Simple ya en te el buen digo, sentido de la palabra, ¿eh? Simple en el sentido de no, fácil. simple, o sea, Sí, efectivamente, sí, sí. de hecho, es muy, muy complicado desarrollar algo que al final la experiencia de usuario y la eficiencia te parezca pues bueno, pues súper simple, ¿no? Como que se mimetiza un poco con lo que con el clic del usuario, ¿no? Genial. Pues nada, por aquí, si no tenéis nada más que añadir, podemos ir terminando la sesión y emplazando bueno, a que podéis ver el replay a la audiencia. En la plataforma también están los contenidos también de Embat. También ahí podéis solicitar una demo de Embat directamente. Y bueno, como esto es una relación que es a largo plazo y este es como un viaje, ¿no? El viaje que ha comentado Pablo, el viaje a la digitalización, es un viaje bueno, que es continuo y que siempre se aprende. Pues bueno, que esperamos que hayáis aprendido algo, que hayamos aportado algo a la audiencia, algún aprendizaje y, y nada, y a por más dentro de poquito, ¿no? A por más sesiones como esta. Muy bien. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Alberto. Bueno, Gracias, Alberto. venga, Gracias a todos. gracias a todos, ¿eh? Gracias, Pablo, gracias, Buena Ángelo. tarde. Buenas tardes, hasta luego.